curso virtual de Derecho Penal de la doctora Julia Sáenz. Es un placer volver a estar con ustedes en estos tutoriales. Les doy también la más cordial bienvenida a todos los estudiantes que hacen favor de visitarme tanto en mi sitio web como aquí en el canal de YouTube. Todos esos estudiantes de las diferentes facultades, de las universidades, de las distintas universidades de la República de Panamá y de diferentes países de América Latina, especialmente Argentina, México, Perú y Costa Rica, que nos hacen favor de visitar la página. Yo les pido que si les gusta el video, se suscriba al canal si no lo ha hecho y le dé like, el dedito arriba, y comparta los videos. Este es un canal que yo he diseñado exclusivamente para estudiantes de Derecho Penal y para todas aquellas personas, aunque no sean estudiantes de Derecho, puedan conocer el Derecho Penal. Bien, nosotros hoy vamos a hablar sobre el tema de la tipicidad y vamos a dar un poco diferente este PowerPoint para que nosotros vayamos ubicando lo que está pasando en diferentes países de América Latina y que nosotros podamos aplicar derecho comparado. A los estudiantes de México que me ven, me gustaría que dejaran sus comentarios de derecho comparado con respecto a la figura delictiva que vamos a ver aquí hoy. Bien, la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? La tipicidad no es más que adecuar la conducta realizada por el agente a alguno de los artículos del Código Penal. Lo que hizo el agente o sujeto activo, esa conducta que llevó a cabo, se trata de enmarcar en alguno de los artículos del Código Penal para determinar si es una conducta ilícita o no, si es un delito o no. Esa acción de tratar de enmarcar, adecuar, ese enmarcar quiere decir adecuar la conducta de la gente en algún artículo del Código Penal se llama tipicidad. La tipicidad es como si usted jugara un rompecabezas. El hecho de que usted tome en su mano una pieza del rompecabezas y trate de buscarla donde embona ese acto, esa mecánica, algo parecido a esa mecánica, es la tipicidad. Lo único que las piezas del rompecabezas son la conducta que realizó la gente y la figura a modelar o a encajar dentro del en el rompecabezas es el Código Penal. Aquí yo traje a colación un caso que ocurrió en México, mi segunda tierra, México lindo y querido, en el estado de Jalisco, en una parte hacia las afueras, en una colonia que se llama Los Membrillos, que está cerca de la laguna de Chapala, del lago de Chapala, que es una parte muy bonita, hermosa, la laguna de Chapala o el lago de Chapala, turística. Este caso fue la muerte de Giovanni López. Este es un video del cual yo solamente lo puse aquí del programa Conclusiones de otro periodista muy bueno, un excelente periodista mexicano, Fernando del Rincón, y allí le pregunta a una de las autoridades de México qué va a pasar con la muerte de Giovanni López. Vamos a ver aquí rapidito este video, cómo narra el hermano de Giovanni López la muerte de Giovanni López. ¿Quién era Giovanni López? Un joven que en tiempo de cuarentena, que trabajaba como cualquier joven en tiempo de cuarentena, estaba, como decir, en la acera de su casa, en
afuera del porche de su casa, allí. Estaba conversando con su hermano y unos amigos. La tía estaba preparando la comida. Estaban sin mascarilla y se lo llevan unos policías, lo golpean y lo matan. Quiero que escuchen este video, que vean este video. A lo mejor no lo podemos ver los 5 minutos, pero ya usted tiene aquí los datos. Esto es de un grupo periodista mexicano, Grupo Reforma. Tiene acá los datos, cómo se llama este video de conclusiones. Y entonces luego nosotros vamos a analizar esa tipicidad, la tipicidad que estamos hablando allí, en qué consiste. Es decir, cuando nosotros la ubicamos en el Código Penal, ¿a qué hace referencia? Vamos a escuchar aquí un poquito. Fue la noche del lunes 4 de mayo, estábamos afuera de la casa, íbamos a cenar. Llegaron los elementos de policía de Tlahuacán de los Membrillos a detenernos por no tener el cubrebocas puesto. No nos dieron chance de meternos ni ponérnoslo, cuando de pronto llegó un elemento y lo agarró y dijo que se lo iban a llevar. Y nosotros dijimos que por qué. Y mi tía les dijo que se iban a cenar. Que lo suelten. Ya estaba sentado, no iban a cenar. Llegaron directo por él, así nomás a levantarlo. Y si no, dije, no traen el cubrebocas. Y empezaron a agarrarlo y a golpearlo entre 10 policías. Mira cómo lo traen. Súbalo a internet ahorita. A ver, suéltenlo pues. Y empezaron a gritar los vecinos que se empezaron a salir. Hablen al doctor Eduardo, que es el presidente municipal de allá. Han llamado al doctor Eduardo. Que no teníamos cubrebocas, que nos subiéramos a la patrulla. Y llevaban a varios arriba. Eran como unos 7 personas en la patrulla. Pero ellos no los golpearon ni nada. Y a mi hermano, en cuanto lo vieron, lo agarraron y lo empezaron a forcejear. A ver, suéltenlo pues, él solo se va a subir, suéltenlo. ¡A la horque! Háblale al doctor Eduardo ahorita. Su abuso de autoridad. Comandante, ¿qué pasa ahí? Y a mí el comandante me agarró del cuello. Y yo me empecé a forcejear y mi hermano lo empezaron a golpear. Me metí a la casa y empecé a grabar. Saqué el celular y fue donde yo empecé a grabar. Y el comandante me dijo, te voy a matar a ti. Y yo le dije, no, si me lo matas, yo sé quién fue, todo el mundo te estoy grabando. Güey, si lo mato ya sabemos. Pero nunca pensé que por un cubrebocas iban a matar a mi hermano. Y llevaban a varios arriba y fue la única persona que mataron. ¿Lo grabaste? Sí, súbalo al internet ahorita. ¿Qué le estás haciendo, autoridad? ¿Qué le estás haciendo? ¿Qué le estás haciendo? Ese güey lo está ahorcando, ese güey lo está ahorcando. Nosotros hicimos una llamada entre los vecinos, una llamada al presidente municipal, que es el doctor Eduardo, y ellos se comunicaron y yo escuché cuando él dijo que nos lo iban a regresar vivo y en la mañana como a las 10, que fuéramos por él, pero que eran al hermano que fuera, o a la tía, pero que él iba a hacer como un servicio comunitario de limpiar, pintar, nomás por la falta de no traer cubrebocas. Y en ese momento le dijimos, está bien, a las 10. Le dije, ¿me lo vas a regresar vivo o muerto? Y me dice, yo te lo entrego a las 10. Y le dice, vivo o muerto, tú ven por él, a las 10 te lo entrego. Nomás con que haga una falta y pida disculpas. Y ya fue todo. Colgamos y al día siguiente ya fue mi tía por él. Yo vine a trabajar y él fue por él. Ya fue cuando le dijeron a mi tía que él no estaba, que estaba grave, que se lo habían llevado al hospital civil. Y mi tía me dijo, no me voy a ir de aquí hasta que me lo dejes ver. Y mi tía mandó a otra tía al hospital civil y llegó y le dijeron que no había nadie ahí. Lo que querían era hacer tiempo para que él saliera, lo arreglara, no sé. Y mi tía exigió ahí verlo. Le dije, no, es que va muy grave. Ella se comunicó con otro regidor, se llama Covarrubias, y él fue el que le dijo, no, está afinado. Esa persona de Olivos está afinado. Y ya mi tía empezó a llorar, a gritar. Ya fue donde fueron con el doctor Eduardo y fue donde les dijo que ellos no tenían nada que ver, que fueron sus elementos los que lo golpearon. No querían dejarlo ver. Preguntaron por el nombre y decían, no, tiene que ver un familiar directo. Y le decían, no tiene familiares directos. Soy yo su tía, su mamá murió, su abuelita. Se ábrelo, quiero verlo, yo lo reconozco. No, tiene que venir alguien. No querían, se dijeron de palabras. Y ya cuando en eso mi tía llegó y lo abrió.
Y ya vieron que estaba todo golpeado de la cara, del cuerpo de aquí, de las piernas y un balazo en la pierna. Pues no querían ver cómo lo dejaron. Muy bien, jóvenes. Ustedes pudieron escuchar la narración del hermano de Giovanni López, el joven Cristian Daniel López Ramírez, cómo narra el abuso policial, que ellos fueron víctimas de abuso policial y producto de ese abuso policial sobrevino la muerte de su hermano. Eso, en nosotros tratar de adecuar esa conducta que se está presentando aquí dentro del Código Penal en algún artículo del Código Penal es lo que se llama la tipicidad, ese procedimiento de tratar de identificar los elementos del tipo penal en una conducta, en la conducta realizada por el agente, es lo que nos lleva a nosotros a la tipicidad. Por ejemplo, si nosotros lo tuviésemos aquí analizando, esto no hubiera ocurrido en los Membrillos de los Olivos, en el estado de Jalisco, en México, mi segunda patria, si no hubiese ocurrido aquí en Panamá, entonces nosotros tendríamos que ubicarlo en varias figuras delictivas. Por ejemplo, hay un abuso de autoridad debidamente descrito en el artículo 355 del Código Penal panameño. Hay un delito contra la libertad 149 del Código Penal panameño y hubo un homicidio, artículo 131 del Código Penal panameño. Se violentaron 3 tipos penales. Hay un concurso de delito y lo más probable es que el juez se vaya por la figura delictiva más grave, aplicando el principio de consunción o absorción, que el delito mayor subsume, traga, hablando folclóricamente, consume, atrapa a el o los delitos menos graves. Esto que nosotros acabamos de hacer, el escuchar un caso y ese relato, tratar de ubicarlo en algún artículo del Código Penal, es la tipicidad. Yo los invito a que ustedes accesen a CNN y vean el programa donde el programa Conclusiones del periodista Fernando del Rincón. Este programa es del 2 de junio. Lo que pasó, el Grupo Reforma, que también puede buscar el canal del Grupo Reforma por YouTube, que es un grupo de medios de comunicación que pasan diferentes tipos de noticias y analizan el caso y dejan sus comentarios con sus nombres en la parte de comentarios de esta clase. Esa es la tipicidad. Ahora, esa tipicidad tiene una función. ¿Cuál es la función? El resguardar, el garantizar, el materializar, es decir, que se logre llevar a cabo el principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica. Que todas las personas no pase lo que le pasó a este muchacho Giovanni López y actos que le pasan lastimosamente a muchas personas aquí en este escenario de América Latina, producto de grandes dictaduras América Latina. Ese principio de legalidad que señala que todo debe estar escrito debidamente, una figura delictiva, para que a una persona se le procese por una figura delictiva o se le conduzca a raíz de la comisión de una figura delictiva
tiene que existir con antelación a la comisión de esa conducta por parte del agente, debe existir en la norma penal esa conducta descrita como ilícita. Y seguridad jurídica es eso, la tranquilidad que tengamos todos los ciudadanos, que no se nos pueden violar nuestros derechos porque tenemos las normas legales, en este caso las normas jurídico-penal, que nos protegen. ¿Cuáles son los elementos de la tipicidad? Perdónenme. ¿Cuáles son los elementos de la tipicidad? Los elementos de la tipicidad son todos los elementos del tipo penal. Son el objeto jurídico, el bien jurídico, los sujetos, el dolo, la culpa, la conducta ilícita o verbo tipo, que se analizan esos tipos de acuerdo a la clasificación que se le da a la tipicidad. Entonces, ¿cómo se clasifica la tipicidad? Vamos aquí en un momentito a minimizar esto y vamos a traer aquí nuestro Código Penal panameño. Bien, como esto que ven a ustedes acá en el recuadro es nuestro Código Penal panameño. Aquí tenemos el libro primero que habla sobre la ley penal, general, efectivamente, y tenemos pues el título segundo, que nos habla de los hechos punibles y personas penalmente responsables. Y dentro de ese título segundo tenemos el capítulo tercero que nos habla del dolo, la culpa y sus excepciones. Lo tenemos aquí para que analicemos lo que es el dolo y lo que tienen con respecto a la culpa. Vamos ahora aquí a ubicar cada uno de estos aspectos. Bien, ¿cómo se clasifica la tipicidad? La tipicidad se clasifica en tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. ¿Cuál es la tipicidad objetiva? Es aquella en la que se nos describe en qué consiste la conducta ilícita o el verbo tipo. La tipicidad objetiva, ¿qué contiene? Contiene el verbo tipo o conductas ilícitas, el objeto jurídico, el bien jurídico tutelado. Vamos aquí también a ponérselo lo que es el bien jurídico tutelado, los objetos o el objeto jurídico y los sujetos, tanto el activo como el pasivo. ¿Qué es el verbo tipo o conducta ilícita? Es eso, es la conducta ilícita que describe en qué consiste la figura delictiva. Si yo digo en el artículo 131, que es el más fácil, que nos habla de homicidio, quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión de 10 a 20 años. El cause la muerte, ese es mi verbo tipo, mi conducta ilícita, porque me está describiendo en qué consiste el delito de homicidio, en matar a otro. Los sujetos son tanto los sujetos activos como pasivos. El activo es la persona que realiza la conducta ilícita o verbo tipo. Pasivo es la víctima, los familiares de la víctima. El objeto jurídico es el suceso, hecho o cosa sobre el cual recae la acción. Por ejemplo, en el delito de homicidio, el cadáver. En los delitos contra el patrimonio económico, la cosa hurtada o la cosa robada. El bien jurídico. Este bien jurídico es el derecho de la persona que se le está protegiendo.
En el caso del delito de homicidio, el derecho a la vida. Bien, esta es la tipicidad objetiva, que contiene el verbo tipo o conducta ilícita, los sujetos, el objeto jurídico y el bien jurídico tutelado. ¿En qué parte de la norma observo la tipicidad objetiva? En el tipo penal. ¿Qué es el tipo penal? Es la parte de la norma jurídica que me describe en qué consiste la conducta ilícita. Vea los otros tutoriales que les hablo sobre la estructura de la norma penal y que les hablo del tipo y de la punibilidad. La otra parte de la tipicidad es la tipicidad subjetiva, que también esa tipicidad subjetiva la tengo que buscar. ¿Dónde la busco? En mi tipo penal. Tengo que buscarla en mi tipo penal. ¿Dónde busco la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva? ¿En qué parte de la norma jurídica? En el tipo penal. Esa tipicidad subjetiva puede estar conformada, aquí yo le puse dos aspectos porque es lo que hay en Panamá, pero pueden estar conformadas por tres aspectos: por el dolo, por la culpa y por la preterintención. Son los tres aspectos que contempla la tipicidad subjetiva. Lo que sucede es que en Panamá solo vemos estos dos primeros, el dolo y la culpa. La preterintención, en el Código de 1982 se hablaba del homicidio preterintencional. Los expertos, los académicos, señalan que ya no podemos hablar de la preterintención porque ellos dicen que la preterintención ya no está. Sin embargo, ya no está en el código. Sin embargo, ¿qué es la preterintención? La preterintención no es más que una conducta, el resultado de una conducta que va más allá de lo que nosotros esperamos. Esto se explica que una conducta puede iniciar con dolo y termina con culpa. Es decir, usted se llena de un coraje muy fuerte porque usted llevaba como una hora dando vueltas en el estacionamiento de un centro comercial. A usted le urgía bajarse al supermercado que está en el centro comercial, hacer súper, llegar pronto a su casa, y se le atraviesa un carro y le toma el estacionamiento. Entonces usted se estaciona detrás de ese carro, se baja enfurecido o enfurecida, aporrea, le da manotazos al cualquier parte del carro, al maletero, es decir, la cajuela o al capó del carro, la parte de arriba. Le abre la puerta al conductor, lo saca por la camisa y le da unos golpes. Su intención no era matarlo. Su intención era desquitarse esa rabia y decirle que no se debe hacer eso, pero estamos analizando el hecho sucedido. Entonces, usted lo que quería era decirle: ¿cómo es posible que me hiciste eso? Yo estaba antes, y usted pensaba en realidad que con esa forma usted iba a lograr que él saliera y le diera el puesto. ¿Pero qué sucedió? Eso no fue lo que sucedió. Trastabilla, se van al piso, él se golpea la cabeza y fallece. Allí, ¿qué hay? Ahí hay una preterintención. Usted inició con una furia, con un dolo de
deseo de hacerle algo, pero no que falleciese. Esa es la preterintención, es decir, hay un arrepentimiento. Y como los atenuantes, en la figura de los atenuantes, el numeral 4 dice el arrepentimiento, cuando por actos posteriores a la ejecución del hecho, el agente ha disminuido o intentado disminuir sus consecuencias. Bien, vamos entonces, tenemos que estar dolo, culpa y preterintención. Explicamos la preterintención, acabamos de señalar que según los expertos, la mayoría de los expertos, esta figura no está presente en nuestro código. Yo les he planteado a ustedes mi punto de vista. Vamos a ver qué es lo que nos dice el dolo. Mire que en el dolo, les dije hace un momento, acabo yo de traer aquí los artículos que nos hablan del dolo y la culpa, el capítulo 3 que está en el título 2, hechos punible y personas penalmente responsables, del libro primero que habla sobre la ley penal en general. Vamos, antes de pasar a lo que nos señala el código, a analizar aquí 3 aspectos fundamentales. Síganme, discúlpenme, síganme con el cursor del dolo. Esos 3 aspectos fundamentales son el concepto, las características y la clasificación. Síganme con el curso. Yo les he dicho a ustedes que no empecemos a hablar de nada si antes no sabemos qué es, si antes no hemos estructurado su marco conceptual. ¿Qué es el dolo? Es el actuar intencional del sujeto activo. Es cuando con intención el sujeto activo lleva a cabo una acción. Él está entendiendo lo que está realizando, sabe la gravedad que implica o que conlleva su conducta y además sabe que lo más probable es que esa conducta genere una responsabilidad penal que le va a traer como consecuencia la imposición de una pena. Es decir, que en el dolo hay 2 momentos, el deseo y la voluntad. Cuando yo hablo de la intención en el acto, esto es muy importante. El dolo, esto que nosotros estamos viendo son características de la conducta de un individuo. ¿Qué aspectos de la conducta de un individuo? Los actos idóneos. Esto responde al principio del acto, donde nos señala que en el derecho penal los pensamientos no son punibles. Se penalizan los actos que realiza el agente y no todos los actos. Se penalizan los actos que pueden conllevar a un resultado. ¿Cuál sería el resultado? El delito. Esos actos, ¿qué nombre reciben? Reciben el nombre de actos idóneos, porque son los que pueden conducir al delito. No todos los actos que realiza el agente, también denominado sujeto activo o victimario, son importantes o nos van a demostrar o encaminar hacia la presencia de una conducta delictiva. Es el acto idóneo. Ese acto idóneo ha manifestado, o allí es donde nosotros vamos a advertir el deseo de la gente de llevarlo a cabo, su voluntad, una voluntad emitida libremente, porque si la decisión de llevar a cabo la conducta no fue voluntaria, es decir, una voluntad que no tuvo ninguna influencia externa,
entonces ya no podríamos hablar de dolo, porque si la persona fue amenazada para que cometiera esa conducta, entonces allí no podemos hablar de una intención expresa y directa de la gente, que es lo que el dolo implica. ¿Cuáles son las características que conforman el ilícito penal? Y nos ayudan a determinar el nivel de responsabilidad penal de la gente y manifiestan el nivel más grave en la culpabilidad. Perdóneme. Aunque forma parte de la tipicidad subjetiva, aunque está en el tipo penal, eso nos ayuda a descubrir desde el tipo penal en la figura delictiva, nos ayuda a identificar el nivel de responsabilidad que va a tener una persona que comete ese tipo de figura delictiva. Es decir, si una persona si un agente comete un delito cuyo tipo penal es doloso, ya nos está diciendo que la pena es severa. Y dentro de su participación, nosotros entonces tendremos que ver su nivel de culpabilidad que va a generar una responsabilidad producto de la comisión del hecho. Ahora, este dolo, dependiendo de la forma, de la intencionalidad de la gente, lo podemos clasificar en dolo directo, dolo eventual, dolo indirecto, dolo directo, dolo eventual, dolo indeterminado y dolo indirecto. 4 tipos de dolo: el dolo directo, el dolo eventual, el dolo indeterminado y el dolo indirecto. Nuestro Código Penal tiene los 2 primeros. ¿Dónde está esto ubicado? En nuestro libro de texto. Recuerde usted que mi libro de texto, perdóneme, aquí tuvimos, acuérdese que voy a aprovechar para hacerlo de nuevo. Usted se va a mi portal, doctora Julia Sainz. Este es mi sitio web. Aquí puede ir directo al canal YouTube. Voy a aprovechar esto que ocurrió. Va a cursos virtuales, cliquea cursos virtuales, se va al icono que dice separata bibliográfica. Aquí faltan muchas obras mías, pero yo espero que de aquí antes del 1 de agosto estén todas colgadas. Y vamos a hacer clic en el libro de texto Derecho Penal Panameño, parte general. Vamos aquí a ponerlo en una forma que podamos aquí verlo. Allá lo teníamos allá. Bien. Ajá. ¿En qué página está? Esto está en la página 119 de nuestro libro de texto. El tema que estamos viendo, la clasificación, la tipicidad, está en las páginas que van del 117 al 120 del libro de texto. Aquí usted va a ver la definición de cada uno. ¿Qué pasa con el dolo directo? El dolo directo es mi intención expresa y manifiesta con respecto a la comisión del hecho punible. Aquí, esto fue en base a mi libre albedrío. Yo decidí por cuenta propia llevar a cabo la figura delictiva. Iba a matar a la persona, la maté. Iba a robarme los bienes, los robé. Iba a derrocar el gobierno, lo derroqué, incurrí en delito contra la personalidad jurídica del Estado, personalidad jurídica nacional del Estado. Ese es mi dolo directo. ¿Qué pasa con mi dolo eventual? Mi dolo eventual dice, la persona prevé
tanto el resultado del acto criminoso como cualquier variación o alteración no deseada, sin embargo, acepta esa posibilidad del cambio. Nosotros vamos a ver que este dolo eventual se parece mucho al indeterminado. ¿Qué nos dice este dolo eventual? Bueno, yo voy a asaltar el banco. Esa es mi finalidad. Sin embargo, sé que pueden surgir problemas en el camino. Por ejemplo, que haya más personas de las que yo considero que puede haber, clientes en el banco, por ser el momento en que van a cobrar por acreditación muchas personas. Entonces es probable que haya también más seguridad y que haya más dificultades, y a lo mejor el plan que tengo tiene alguna falla y tenga yo que matar a alguna persona o tomar rehenes. Eso todas son situaciones que el agente contempla, sin embargo está dispuesto a cometer, a realizar para lograr su fin principal. Ese es el dolo eventual. Mi intención es asaltar el banco. Sin embargo, analizo las otras posibilidades que pueden ocurrir. ¿Qué es lo que dice mi dolo indeterminado? Fíjese aquí. Mi dolo indeterminado me dice: ese tipo de dolo se refiere a la voluntad y deseo que tiene el sujeto por realizar un acto ilícito sin proponerse un resultado específico. Este dolo indirecto es la persona que dice: bueno, yo no tengo nada para comer aquí hoy, yo voy a la calle a buscar lo mío. Yo voy a ver qué encuentro en la calle. Dice, se refiere a la voluntad y deseo que tiene el sujeto por realizar un acto ilícito. A ver si me levanto una cartera en el argot de los maleantes. Me llevo los medicamentos de la farmacia, me llevo los alimentos del supermercado, pero no va a un fin determinado. Voy a hurtar, voy a robar, no sé si lo que me pueda llevar es el carro, o si me lleve un dinero, o si me lleve una medicina o un alimento. El dolo indirecto me dice que el sujeto activo representa en su mente, prevé y acepta tanto el fin específico del delito como la realización con otros fines necesarios. Es decir, voy a asaltar el banco y sé que ese día hay más seguridad. En vez de un seguridad hay 3. Y yo voy a tener que matar primero a esas 3 personas que están realizando la seguridad del banco para poder entrar al banco. Ese es el indirecto. Y yo voy a asaltar el banco, pero antes tengo, para llegar a eso, que cometer otra figura delictiva que ya yo estoy previendo. Esto que yo les acabo de decir es la definición teórica y la clasificación teórica del dolo. Ahora vamos a ver qué dice nuestro código. Nuestro código nos contempla en el capítulo 3 del título segundo, dolo, culpa y sus excepciones. Nos dice en el artículo 26: para que una conducta sea considerada delito, debe ser realizada con dolo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Que una de las características del delito es que la conducta sea realizada con dolo. Y miren lo que nosotros escribimos acá en las características del dolo: conformar el ilícito penal. El dolo es una característica de la conducta ilícita.
¿Cuál? La intencionalidad de la conducta ilícita. Eso es lo que implica el dolo. Mi artículo 27 me dice, actúa con dolo quien quiere el resultado del hecho legalmente descrito. ¿Este dolo cuál es? Este es mi dolo directo. Voy a matar, maté. ¿Se fija? Ese es mi dolo directo que contempla, ese es de la clasificación que hemos mencionado que contempla el Código Penal, el dolo directo. Él quiere el resultado del hecho legalmente descrito. Él quería matar, el señor X quería matar al señor Z y lo mató. Dolo directo. Ahora vamos a ver el otro dolo que él contempla. Dice, actúa con dolo quien quiere el resultado del hecho legalmente descrito. Pero dice, actúa con dolo quien lo acepta en el caso de representárselo como posible. Este es mi dolo eventual. Yo voy a asaltar ese banco. Pero de repente hay mucha gente ahí. Hay más policías. Si la cosa se me complica, voy a tener que tomar rehenes o matar a alguien. Vemos que aquí ese dolo eventual con el indeterminado, hay una línea muy delgada, que es la que utiliza la doctrina para identificarlo a los dos. Yo en realidad pienso que este indeterminado y dolo indirecto están de más, porque el eventual contempla al dolo indirecto y al dolo indeterminado. Bien, vamos ahora a ver la culpa. Ya analizamos el dolo. Ya vimos dónde está en el código. Ahora vamos con la culpa. ¿Qué me dicen de la culpa? Vamos con el concepto. Vamos a ver el concepto, vamos a ver las características y vamos a ver la clasificación. Dice, la culpa es el actuar de la gente sin intención del resultado obtenido. Él empezó la realización de su acto sin desear el resultado que se llevó a cabo. El resultado producto del acto que él realizó, el acto idóneo, el resultado producto de su conducta fue debido, puede ser a negligencia, puede ser a imprudencia, si a mi cursor, a impericia o a inobservancia del deber de cuidado. Es decir, actuó sin intención. No atendió al conocimiento propio de la profesión, arte u oficio que él desempeña. Realizó las cosas imprudentemente antes del tiempo en que debía actuar. Le dio un tratamiento, se lo suspendió antes de tiempo o se prolonga en el tiempo. Impericia, la persona no estaba práctica. Inobservancia del deber de cuidado, no cumplió con mandatos propios de lo que él hacía debidamente establecidos en una norma. Esa norma puede ser una ley, un decreto, un manual de funciones. Las características de la culpa es que no hay la intención de cometer un ilícito por parte de la gente.
que este delito es ocasionado debido al cumplimiento de una profesión, a realizar un arte u oficio, que en el momento debió tomar en cuenta circunstancias que no tomó en consideración, no las tomó cuando las debería haber tomado, o falta de mayor experiencia en el ámbito profesional. Esas son las características, es decir, que actuó con negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia del deber de cuidado. Esa culpa, ¿cómo puede ser? Puede ser una culpa consciente o culpa inconsciente. Culpa consciente es que él dice, bueno, los pacientes de este tipo se pueden presentar, es probable que se presenten estas condiciones en un paciente hipertenso, pero aun cuando lo sabía, no tomó las precauciones. Esa es la culpa consciente. La culpa inconsciente, que yo la ligo mucho a la impericia, ni siquiera toma en consideración que el paciente que va a operar es hipertenso o que es diabético o que sufre del corazón. Esto en cuanto a la culpa. ¿Qué es lo que dice nuestro código? Vámonos acá con nuestro código. ¿Y qué es lo que dice? La culpa se maneja en el artículo 28 del Código Penal y dice: actúa con culpa quien realiza el hecho legalmente descrito por inobservancia del deber objetivo de cuidado, fíjese, el deber objetivo de cuidado que le incumbe de acuerdo con las circunstancias y las condiciones personales. ¿Ve? Esta es la culpa, es descrito por inobservancia el deber de cuidado que le incumbe de acuerdo con las circunstancias y las condiciones personales. O, en el caso de representárselo como posible, actúa confiado de poder evitarlo. Este es la culpa consciente. Vamos a remarcarla en otro color. La culpa consciente es esta. Vamos a remarcarla en otro color. Esta es la culpa consciente en el caso de representárselo como posible, actúa confiado de poder evitarlo. Esa es la culpa consciente. La culpa inconsciente es quien realiza el hecho legalmente descrito con inobservancia del deber de cuidado que le incumbe de acuerdo con las circunstancias y las condiciones personales. El artículo 28 y el artículo 30 manejan otras condiciones de la conducta, que la veremos en su momento, que es el caso fortuito o fuerza mayor, la convicción errada e invencible de que su acción no constituye una figura delictiva. Nosotros ahorita vamos a ver lo que es el dolo o la culpa. Las otras excepciones que se pueden encontrar en la conducta es el caso fortuito y es la fuerza mayor. Dice, cuando el hecho es producto de una acción u omisión imprevista e imposible de evitar o eludir por la persona. Entonces aquí dice que en estos casos no hay delito. Por eso este es un tema que vamos a ver en otra situación. Ahora nos ocupa es analizar, vamos a quitarlo para que usted no se confunda cuando usted está luego viendo este tutorial, porque esto es materia cuando veamos el delito
no consumado, cuando se considera que no hay delito o que es una conducta que implica un delito inexistente. Bien, jóvenes, con esto hemos concluido todo lo referente al tema de la tipicidad. Nos vemos pronto, Dios me los bendiga. Recuerde darle like, es muy importante a este tutorial. Si le gustó, compártalo. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase. Muchas gracias y nos vemos pronto.